Let's get ready to rumble. ¡Díganle que no esa pelota! ¡Cachorros! ¡Campeones del béisbol! Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de Shots Antideportivos Olímpico. El último de esta serie de capítulos que venimos grabando de Tokio, porque se acabó. Lamentablemente, una de las más grandes justas deportivas que nos regaló varios ejemplos de cómo se deben de llevar a cabo los Juegos Olímpicos. Todos podemos recordar el abrazo de las 2 medallas de oro, por ejemplo. El tema de Simone Biles. Ver perder a Novak de Djokovic y hacer berrinche. Yo creo que nos dejó varias cosas, ¿no? Sí, el bronce de México. También, y pues hay que recordar muy bien que todos estos bronces se los debemos al Cruz Azul, porque se acabó la suerte de México. Exacto, el Cruz Azul desperdició toda esa suerte en su campeonato y dejó sin suerte a los mexicanos que fueron a Tokio. Así es, la justa olímpica nos regaló varios cuartos lugares que en general se quedaron a milésimas de segundo, por eso la comparación con todos los campeonatos que el Cruz Azul dejó ir y que contagió a México, que estaba muy necesitado de llegar al menos 6 medallas de bronce. Exacto. Bueno, en general de cualquier metal, sí, ¿no? Sí, medallas en general. Sí. Y justo hoy vamos a hablar de las participaciones de México en los Juegos Olímpicos, de los mejores y los peores Juegos Olímpicos que ha tenido el Comité Olímpico. Han sido pues varias Olimpiadas en las que ha participado México. No en todas les ha ido bien. Hay unas en las que se ha ido sin medallas, otras con una. Unas buenas participaciones como México 68. Sí, yo creo que comparándolo a nivel de delegación que va a Tokio, pues es también la más vasta. En la de México van 252, me parece, deportistas. Entre ellos una gran cantidad de mujeres. Entonces sí hay una como comparación en la cantidad de atletas que van a Tokio, pero pues la verdad es de que no llegaron a un tercio de lo que se ganó en México 68. Se entiende también por ser casa en ese momento, y también hay que ponerlo con todas las letras, pues se esperaban otros números, ¿no? Se esperaban otras cosas. Y además la decepción de disciplinas como clavados, como boxeo. Todavía no sabemos qué va a pasar en atletismo, en marcha y en maratón. Porque usted sabe muy bien que este capítulo se grabó antes de que México jugara contra Japón por el bronce, por el tercer lugar, antes de que acaben todas las pruebas de atletismo, y también, como lo hemos mencionado, antes de que el COI le empiece a quitar, y la WADA le empiece a quitar medallas de oro a todas las delegaciones que se doparon. Así que esperemos que nuestra querida gimnasta Alexa Moreno nos regale una presea más, y que alguna de ellas pues salga positiva en el doping. Ojalá se le dé a Alexa Moreno. Y pues nada, también México ha tenido medallas pues de deportes que a lo mejor no nos imaginábamos, como esgrima, como polo, como lucha grecorromana, ¿no? Deportes que no es el fuerte de México. El fuerte, ya lo dijimos, son clavados, boxeo, algunas pruebas de atletismo como la marcha. Y esto sustentado gracias a nuestro ejército mexicano. Así es. Entonces, en el podio están estas 3 disciplinas que nos han llenado de una gran cantidad de preseas a lo largo de la historia. México empieza a participar desde 1900, y como lo hablamos en el capítulo pasado, una de las disciplinas en las que México jamás se imaginó que podría ganar, pues los gana en sus primeros Juegos Olímpicos, que es el polo, ¿no? Sí, un deporte que solo estuvo en algunos Juegos Olímpicos, creo que 5, más o menos. Ya después lo dejaron de incluir, pero como decíamos, pues es un deporte de fifís, ¿no? Así es, y pues tan de fifís es que también hasta un gringo está incluido en la selección, el seleccionado mexicano,
que aparece en los ganadores, que es el caso de William Hayden Wright, que al final pues se parece mucho a un apellido O'Toole, ¿no? Se parece mucho a todos estos apellidos que aparecieron en la selección de softball que fue tan criticada, pero sí, que al principio todos estaban, no, mis mexicanas y la chingada, y de repente 2-3 muestras de ingratitud las dejaron pues muy mal paradas para el deporte nacional, ¿no? sí, que es este patriotismo barato que nos caracteriza, y ¿no? que aparece cada 4 años, ¿no? Sí. Generalmente como por estas épocas, y en este caso 5, aparece algo que nos hace voltear a ver el deporte y que dice, ¡ay, qué mal estamos en el deporte! Pero seguimos al final no practicando ejercicio. Sí, porque hay atletas que han participado en los Juegos Olímpicos para diferentes países. Por ejemplo, para España, y después participan para Alemania, y después se van a otro país y participan con ese país. Contrario a lo que hace la FIFA, los FIFAs, que no te permiten jugar con otra selección si ya jugaste con una previa en una competencia oficial. Aquí sí puedes argumentar por distintos casos, a lo mejor porque tu comité olímpico no te apoya, porque decidiste hacer una vida en un nuevo país y tener familia, porque cambiaste de nacionalidad. Ahí es como más menos estricta Sí, es más laxo, la norma, ¿no? Por así decirlo. Sí. Habrá que ver si en unos años más se pone un poquito más riguroso por todo el tema que sigue ocurriendo. O sea, sí es una costumbre en 100 años de tradición que aparezcan varios atletas galardonados en distintos países. Sí. Yo no lo veo mal, digo. No, yo tampoco. Lo hablamos en el capítulo pasado con Rusia. Creo que yo hubiera participado, si México no me brinda las oportunidades, yo hubiera participado sin ningún problema en badminton. Sí, claro. Sin ningún pedo. Además, por ejemplo, selecciones, volviendo al fútbol un poco, selecciones como Alemania, como Francia, como Italia, que han ganado mundiales con jugadores naturalizados o de colonias francesas, alemanas, de otros países. No hay ningún problema, y aquí Funes Mori lo queremos crucificar, ¿no? Sí, ese siempre doble discurso de está bien que llegue el jugador en su momento, pero si la caga, puta, ¿no? Sí. O sea, Sí, creo que es eso, ¿no? Más bien lo que termina como dañando mucho a la imagen de un deportista cuando juega también en México, ¿eh? Porque hay que hacer distinciones muy claras. Pasó exactamente con la tiradora de arco mexicana que gana plata con Holanda. Todo el mundo dice, no, es que es una fuga de talento, sí se va. Y después a la semana criticamos a todas las softballistas porque tienen apellidos que no son tradicionales mexicanos y que son mexicoamericanas. Que tiran el uniforme. Ajá, y dices, eso es lo reprobable dentro del simbolismo que es tirarlo a la basura, pero al final son cuarto lugar en el mundo, ¿no? Sí, en el caso del uniforme hay gente que dice que exageran y que lo mismo de siempre, ¿no? Que pones atención en este tema y en otros los dejas pasar, pero a mí personalmente sí me parece una falta de respeto que tires un uniforme a la basura. Deja tu uniforme, ropa, creo que pudieron haberla donado ahí mismo o intercambiado con otro país. Fue un muy mal tratamiento. Eso fue, creo que la discusión se debe haber quedado en el simbolismo de que es tirar un objeto que representaba al país a la basura. Creo que eso fue el gran tema o el meollo del asunto, pero ya pasaron un par de días y obviamente la discusión ya se acabó, ¿no? Sí. La discusión fue ligeramente breve o no, pero en ese momento también jugó la selección oro y pues toda la atención se desvió al pésimo desempeño de Salcedo contra Canadá. Sí. Y después se desvió todavía más porque pierde México la final contra Estados Unidos, entonces... Sí, pues es que era... quedó, ¿no? O sea, el tren del mame hizo una parada, tomamos otro tren del mame y ya de ahí otra escala al otro tren del mame de que se perdió la Copa Oro, ¿no? Y pues este capítulo no sigue el tren del mame hasta el momento porque nos dejaron en la caja de comentarios que querían saber cuáles eran las mejores y peores participaciones de la selección olímpica. Y pues para arrancar un poco, como lo mencionamos, pues aquí hay como un pequeño debate porque yo le comentaba a David,
en este programa, que para mí la de Múnich, sí es la de Múnich, Sí. no es la peor. Yo creo que las peores pasan después, más bien antes, y son las que en sí no logran puntuar en medallas, ¿no? Sí. Aquí ya hablamos de que México, a partir de su participación en los años 30, siempre que va a unos Juegos Olímpicos, siempre trae una presea de cualquier color, ¿no? Anterior a eso sí hay una historia muy enriquecedora de por qué México no llega, ¿no? Sí, el tema de Múnich es que se ganó solamente una medalla, pero lo que dicen es que como si llevas a 174 atletas, nada más te traes una medalla, ¿no? En los juegos previos habían menos atletas, no se consiguió ninguna medalla, que yo también estoy de acuerdo, si vas y no consigues ninguna, así lleves 30 o lleves 200 atletas, creo que de todas formas es de cierta forma un fracaso, ¿no? Sí, y para empezar a abordar ya de fondo y usted se vaya con un capítulo de Shots Antideportivo que puede llegar y comentarle en la caja de comentarios de cualquier otro canal y decir, estos güeyes dicen cosas más chidas de lo que tú estás poniendo en tus videos de YouTube, pues vamos a empezar exactamente con lo que ocurrió después en los Juegos Olímpicos de 1900, porque en 1900 ya hablamos que gana México en polo, pero deja de ir a Juegos Olímpicos. Tal vez ustedes puedan recordar que hay un conflicto también en México llamado Revolución. Sí. Y que también el mundo venía pues de la Primera Guerra Mundial. Entonces es como muy lógico que México no regrese a Juegos Olímpicos hasta, pues, ¿qué te gusta? 1924. Sí, sí, ya en 1924 regresan. Igual, ¿no? Hay que tomar en cuenta que son épocas donde el deporte todavía no estaba como a un nivel tan profesional y tan avanzado como ahorita. Pero tampoco ganan medallas. Las primeras medallas después de los de París de 1900, donde ganan en polo, es en 1932 en Los Ángeles. Sí, y toda esa brecha de los años 20 se puede resumir muy rápido. Nada más, México llevaba, en el 24 llevó 15 deportistas y no ganó nada. Y luego para Ámsterdam repitió la misma historia y no ganó ninguna medalla. En esa ocasión fueron 36 competidores, como bien y atinadamente decía Dave, pues es que aunque lleves 36, pues yo creo que 36 son lo mejor de tu país y deberían haber puntuado en alguno de los deportes, ¿no? Aquí compitieron en atletismo, boxeo, clavados, esgrima, fútbol y arte, ¿no? Que eso es lo que también veníamos platicando, que era una disciplina olímpica y tal vez ustedes se podrán preguntar qué chingados voy a hacer compitiendo en arte. Y también aquí producción, Javi detrás de los controles y del máster de su programa Shots Antideportivos, hacíamos la referencia de cómo Bob Esponja agarra y rompe el tabique de mármol y crea un David, ¿no? Sí. Y en ese momento dices, yo también me imagino una competencia de arte de esa forma, pero no, aquí se enfocaban en disciplinas de arquitectura, que justo en Ámsterdam me parece, o después, pues es un estadio el que se diseña y en el que ya compiten, de pinturas, de música, de literatura. Entonces está dividido en cinco partes de las artes, en las que pues México llevó a un atleta, y un atleta que se llama Ángel Zárraga, que va en la modalidad de pintura y llevó 16 obras a la justa, pero pues no ganó nada, ¿no? Sí. Ahora, también lo que decíamos es qué pasaría si fueran los atletas de Sonamaco. Ajá, sí, de esas personas que podríamos decir que ya ganaron una medalla a la hipocresía del arte, ¿no? Pero pues hay conocedores, ¿no?, de arte que a lo mejor nos podrían refutar cualquier comentario y que defenderían a capa y espada. Hay que invitar a Belinda Lesper. Me parece perfecto tenerla aquí. Y pues esta exhibición se lleva a cabo en museos. Al final era una justa artística también dentro de las Olímpicas. Y pues se llevó a cabo del 12 de julio al 12 de agosto. Y mostraron 150 trabajos de 18 países diferentes. El mexicano no la tenía fácil. ¿Estamos de acuerdo? No. Sí. Adicionalmente hubo un concurso de literatura donde hubo 40 entradas para 10 países y las competencias de música que tuvieron 22 obras.
Este tipo de competencias se terminaron. Pues la verdad es que fueron parte del programa de 1912 al 48, creo que duraron bastante, pero sí el Comité Olímpico dijo, güey, hay que incluirlo dentro de todo lo que es la escénica de los Juegos Olímpicos, y si usted va a algunos Juegos Olímpicos en alguna oportunidad, va a ver muestras de arte en general, también obviamente dentro de las deportivas como gimnasia artística, nado sincronizado, pero va a haber muestras deportivas, ¿no? de arte. Que eso es muy válido y está muy chido, ¿no? Sí, sí está muy chido y creo que, o sea, no sé en ese tiempo cómo haya sido el arte en sí que presentaron. La verdad no he visto fotos ni nada, pero sí está interesante porque en esos años había varias corrientes de arte en distintas partes del mundo muy importantes y muy interesantes, que igual, o sea, no es como meterle emoción a la competencia, pero sí está interesante ver qué tanto expusieron, ¿no? A Rosique narrando el concurso de pintura, güey, sí, con Ángel Zárraga atrás. Dalí contra Picasso. Yo veía que el tiempo estaría bien chingón, güey. Y pues este cabrón, pues al final era un becado de Justo Sierra. En ese momento Justo Sierra le pagaba una beca a este güey para que viviera en Europa. Es un emblema al final que no es nada conocido, y sus principales obras, y él lo dice o afirmaba porque ya se murió, son obras dedicadas al rugby y al fútbol. Él era un gran seguidor del fútbol, ¿no? Entonces él dice que este tipo de obras o de pinturas que él realizaba pues lo sacaron adelante. Sí. Y después de ahí pues ya nos trasladamos a las primeras medallas que México ya gana propiamente. Lo habíamos mencionado que es en 1932, cuando ya México obtuvo sus 2 primeras medallas, ya que de forma como, ¿cómo decirlo?, marcando como el éxito o esta pauta de ya no voy a mandar a mi delegación y voy a perder, ¿no? Ya empezó a México a fabricarlas y fueron en el boxeo y en el tiro. Y aquí ya México llevó también a sus 2 primeras mujeres, una para esgrima, que en este caso es de florete, la modalidad, y de jabalina. Sí, y ya empezaba a tomar un poco más de forma el deporte. Como recordaba en el episodio pasado, habían todavía disciplinas muy raras que se consideraban en esos años, ¿no? Pero ya empezaba a tomar un poco más de forma. Ya había un poco más de conocimiento global de lo que estaba pasando en otras partes del mundo, y ya había un poco más de preparación, pero todavía seguía como en vías de desarrollo, ¿no? Sí, todavía estábamos lejos de ver esta cosecha ya tan importante de México 68 o de ver atletas profesionales en forma. De hecho, en la Olimpiada antes del 20 le comentábamos que es la presala al Mundial, ¿no? Que México ya va, que hay un partido de eliminatoria para intentar complementar los 16, porque fueron 17 al final y fue entre Portugal y Chile, y México lo golean en octavos de final 7-1 con España, y así se marca como el primer justa deportiva internacional que daba pie a la Copa del Mundo. Pero ya para el 32, pues la cosa en México ya cambiaba, y todavía cambió muchísimo más para Berlín, porque en Berlín ganó 3 bronces que fueron pues de la mano de 32 deportistas que fueron ahí, y ganamos en básquetbol, y ganamos porque digo mi México, en básquetbol, boxeo y polo. Y pues así, antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, que yo creo que es como un buen parteaguas para que vayamos a un corte, porque pues no se juegan obviamente por guerra, los de Tokio del 40 y los de Londres del 44, y los posponen para hasta el 48, que es Londres ahora sí sede. Sí, que ahí ya México empieza a tomar más fuerza, ¿no? Sí. Va, pues vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso, amigos. Recuerden que como cada capítulo les recordamos que sigan las redes de Tierra Firme, en Instagram, Tierra Firme-Mezcal o Tierra Firme 20 en Facebook, y que también sigan a Casa Capital en Instagram y vayan obviamente allá a comer. Está muy chida la comida, yo ya fui. Los tacos de ribeye son una joya. Y también los invitamos a que vayan a escuchar a Casa Capital todos los capítulos de Shots Antideportivos,
porque Casa Capital es un fiel seguidor, así como ustedes. Exacto. Y bueno, nos habíamos quedado en los Juegos Olímpicos a los que fue México en Los Ángeles 32. Vamos a pasar a Berlín, íbamos a pasar, perdón, a Londres 48, que ahí ya empieza a tomar más forma el deporte mexicano. Se ganan las primeras medallas de oro en la historia del deporte mexicano. Y de la mano tal vez de lo que muy pocos saben, pocos, como que te das cuenta ya un poquito más de grande, ¿no? Porque a lo mejor estás viendo todos los Juegos Olímpicos y dices, pues un atleta X. Pero por lo general, las justas olímpicas y las medallas que México se cuelga, pues están de la mano de militares. Y en este caso, exacto, la primera medalla de oro en México, pues está de la mano de pues, una persona que era un militar, que se llama Humberto Mariles Cortés, que pues en la competencia hípica individual y también en la competencia hípica de equipos, sí, se lleva el oro, ¿no? O sea, puntúa México 2 oros de una muy buena forma. Sí, los primeros oros de México fueron en equitación y como siempre, como ha pasado históricamente, la mayoría de los deportistas son militares, ¿no? Sí. Se gana en equitación estas 2 medallas de oro, se gana una más en equitación, en salto individual de plata, y se ganan 2 medallas de bronce, otra de equitación, que es en la prueba de 3 días por equipos, y otra de bronce en clavados en plataforma con Joaquín Capilla, que es uno de los máximos deportistas en la historia de México. Sí, entonces aquí ya empezamos a ver cómo va tomando forma, y no es demeritar a otras generaciones, ni mucho menos, pero pues hablarle ya de una medalla de oro ya quiere decir que pues, eres el mejor de una gran cantidad de países, y hay que destacar que aquí México llevó 88 deportistas, de los cuales 7 eran mujeres, ¿no? Sí. Ya empezó como a haber un progreso también en esa parte, que, insisto, o sea, aquí todavía faltan un par de años para que lleguemos al 68, en el que ya hay como una irrupción todavía mayor hacia las medallas. Sí. Y pues después de eso ustedes tal vez recordarán Helsinki 1952, usted boomer que nos está viendo en este momento, donde se alcanzó una medalla de plata en la plataforma de los 10 metros de la mano de Joaquín Capilla. A la competencia fueron 64 deportistas, 61 hombres y 3 mujeres. ¿Por qué es mejor que Múnich, por ejemplo? Pues porque se gana plata, y la plata vale más que cualquier bronce. Exactamente, sí, ahí por jerarquía, ¿no? Es mejor Helsinki que Múnich. Y lo de Joaquín Capilla, que es junto con María del Rosario Espinosa, la de Taekwondo, que participó en los Juegos Olímpicos anteriores, y creo que desde Beijing, ¿no? Está participando. Y que también hay que quitarle como esa, no aureola, pero sí es de tiempo moderno que el Taekwondo vaya progresando en el país. Porque sí, no, o sea, es la 4ª disciplina que más medallas nos ha dado, sí, pero en los tiempos recientes, ¿no? Sí, desde el 2000 por ahí, ¿no? Sí, por ejemplo, de que falta muchísimo para poder desbancar al box, por ejemplo, ¿no? Sí, o a los clavados, ¿no? Que justo a lo que iba es que María del Rosario Espinosa y Joaquín Capilla son los máximos atletas olímpicos en la historia de México, ¿no? Los que se han llevado más medallas, los que han estado constantemente, sobre todo que ganaron medallas en Juegos Olímpicos seguidos, ¿no? Sí, y ya para el 56 en Melbourne, pues aquí hay una caída garrafal de deportistas mexicanos. Aquí ya nada más van 24 deportistas, 21 hombres, 3 mujeres, y se compitió en 10 deportes. O sea, sí es una bajada importante dentro, pero como que todo se resuelve siempre que México gana un oro, ¿no? Y aquí gana un oro también de la mano de Joaquín Capilla en los 10 metros, y también ganaría en el trampolín de 3 metros, pues un bronce. Aquí como que se rescata desmadre, sí, ¿no? Sí, que por eso es la importancia de él, porque en esa época donde está como en crisis, ¿no? La delegación mexicana, el Comité Olímpico Mexicano, saca la casta, se lleva 2 medallas y es el héroe de esas Olimpiadas de Melbourne, ¿no? Sí, tal vez el símil podría ser lo que pasa con la selección olímpica en 2012. Exacto. Cuando ganan oro y la selección no se veía por dónde, ¿no?
A lo mejor, y usted nos lo va a decir porque nosotros ya no alcanzamos a ver los Juegos Olímpicos para la grabación de este capítulo, al menos el cierre, a lo mejor nos sorprende algún atleta en atletismo propiamente o no sé. Nado sincronizado o la selección, ¿no? Ajá, en fútbol. Y siguen puntuando o por ahí aparece algún oro. Lo veo muy difícil, lo veo demasiado difícil. Y después está otro que también se merece como ese título de los peores Juegos Olímpicos que ha estado México, que es el de Roma 60, porque pues aquí empieza como el calvario de todo este tipo de competencias, ¿no? Para Roma 60 van 69 deportistas y solamente se ganaría una medalla en bronce y sería enclavado en la plataforma de 3 metros. Sí, que igual pasó en Tokio 64, que son los que siguen, 2 Juegos Olímpicos seguidos en los que solamente se gana una medalla de bronce, de los peores de la historia también, con menor productividad, por así decirlo, por la relación número de deportistas que van, medallas que se ganan, ¿no? Y al parecer le cuesta mucho trabajo Tokio a México, ¿no? Creo que sí. Eso ya, que aquí hay como algunos ejemplos. En Tokio 64 van 97 deportistas. Es una delegación amplia, ¿no? Para la época y para cómo se venía desempeñando el deporte en México. Se vuelve a llevar un chingo de deportistas y se gana nada más una. Y ahorita pasó lo mismo, o sea, se llevan un chingo de deportistas y se ganan hasta el momento, hasta la grabación de este capítulo, pues 3. A lo mejor llegaron a la meta, no lo sabemos, pero pues es muy poco. Sí, son muy pocas. Y después ya viene la mejor participación en la historia de los Juegos Olímpicos del Comité Olímpico Mexicano. Así es, México 68 fueron un total de 275 atletas, 233 hombres, 42 mujeres que compitieron en 20 disciplinas. Se ganaron 3 oros, 2 en boxeo y 1 en natación, 3 platas, 1 en atletismo, marcha, esgrima y clavados. Y en clavados desde la plataforma de 3 metros, 10 metros y 3 bronces, 2 en boxeo y 1 en natación. Entonces es una cosecha importante. Creo que, de hecho, desde el primer capítulo que empezamos a hablar de Juegos Olímpicos, decíamos, ¿por qué México no puede llegar a las 10, no? La clave está en que los vuelvan a traer a México. Sí, y ahí pues son varias historias, ¿no? La famosa historia del Tibio Muñoz, que gana en 200 metros de pecho, ¿no? En natación, una de las medallas más recordadas en la historia del deporte mexicano por la disciplina que era natación, sí, ¿no? La natación es algo que, aunque usted lo metan a cualquier academia de natación o esté en la Nelson Vargas o en cualquier lugar, pues nomás no se nos da. Sí, pues es la única medalla que se ha ganado en una prueba de natación, es esa del Tibio Muñoz, ¿no? De oro. Sí, por eso a mí, partimos esta parte porque después de 68 como que hay una pequeña constancia entre que no ganan nada más bronces o que hay una cosecha de medallas que es relativamente significativa. ¿Por qué lo decimos? Porque en Roma ya lo describimos, Tokio ya lo describimos, y en este caso pues ya le toca a la fatídica Múnich, ¿no? Que también entra como de esta gran cantidad de Juegos Olímpicos en los que mandas gente y nomás no ganan nada. Sí, se ganó únicamente una plata en boxeo, en peso gallo, con Alfonso Zamora. Y igual le dio como una especie de campeonitis después de tener en casa los Juegos Olímpicos. Van a Múnich y hacen uno también de los peores papeles en la historia de los Juegos Olímpicos de México. Que igual, ¿no? A comparación de los de Roma y los de Tokio, aquí se salva relativamente porque se ganó plata, y en los otros se había ganado bronce. Y después llega Montreal en el 76, donde se ganan 2 medallas, una de oro y una de bronce. Sí, insisto, México empieza a puntuar algunas medallas, pero conforme van avanzando los años, ves cómo empiezan a aparecer otro tipo de deportes que van sumando a las disciplinas laureadas de México, ¿no? Sí. Y la de Montreal es muy recordada también
porque se gana en marcha en 20 kilómetros, ¿no? El oro. Entonces es igual es como de estos hitos que de por sí las medallas de oro siempre son, ¿no? Como muy recordadas para los mexicanos, porque no somos un país que genere tantos deportistas como Estados Unidos, como China, como Rusia, etcétera. Que siempre está la crítica de por densidad de población, México tendría que tener al menos una gran cantidad de deportistas. Aquí es la cuestión, es el dinero que se emplea, porque México al final es de los países que más en Latinoamérica, que más destina al deporte, pues no se ve reflejado directamente en el medallero, y eso abre la pregunta que usted nos puede contestar: ¿a qué cree que se deba que México no llegue a 10 medallas o que gane un poco más de un oro por olimpiada, ¿no? Sí, es muy difícil porque pues tiene que ver mucho la organización, el apoyo a los deportistas, el cómo de qué forma se les apoya, porque sí hay un apoyo económico, pero digamos que es como si les sueltan el dinero y hazte bolas con lo que te damos, ¿no? Como que no hay un seguimiento de fondo. Sí, por ejemplo, en esta ocasión hubo una competencia, me refiero a Tokio, de trampolín, en la que la atleta olímpica que se califica a la final, me parece que acaba en octavo, pero el dinero que le destina el gobierno federal se lo dan directamente a ella, a su entrenador, sí. Y ellos compran un trampolín para practicar en casa, ¿no? O sea, ahí se ve como el uso. Y caso contrario, por ejemplo, con Alexa Moreno, que ella tiene que poner un chingo de su lana para poder seguir entrenando en varias disciplinas. O sea, es como que hay una dualidad muy extraña, una dicotomía por ahí que no se puede explicar como tan sencillo. Y que año con año vemos como las notas y reportajes que siempre atacan a la CONADE, al Comité Olímpico Mexicano y así, pero pues no pasa nada, ¿no? Sí. Y después de los Juegos de Montreal, vienen los de Moscú, que también muy parecidos a lo que está pasando ahorita en Tokio. 3 medallas de bronce. Y una plata. Y una de plata, que esperemos aquí se pueda llegar a una plata. Se ve muy difícil, si acaso se llegará a otra de bronce. Pero igual, ¿no? Unos juegos que no les fue tan bien a los atletas mexicanos. Se gana en clavados, se gana 3 medallas de bronce en equitación. Que ahí los militares sacando la casta, como siempre, los Juegos Olímpicos. Y después vendría Los Ángeles 84, que le cayó muy bien a México, ¿no? Exactamente, la cercanía, yo creo, los paisanos, ¿no? El apoyo de todos los paisanos hizo que tuviera otra vez una actuación decente en Juegos Olímpicos. Sí, aquí puntuamos 2 medallas de oro, 3 de plata y un bronce. Es una gran cosecha, o sea, lo podemos comparar directamente con Londres, por ejemplo, porque es muy buena cosecha de medallas las que logra México, y pues se ve un desempeño todavía mejor del combinado nacional, que pensaríamos que tendría que ser como de güey, o cada vez que ves un número así dices, en 4 años nos va a ir mejor, güey. Y no. No, porque después se vienen 3 Juegos Olímpicos seguidos, donde le afectó al equipo, al Comité Olímpico Mexicano, que son Seúl 88, Barcelona 92 y Atlanta 96. En Seúl se ganaron 2 de bronce. Una de, ¿qué es? En los que siguen. En Barcelona una de plata, y en Atlanta una de bronce. Que en el caso de las más recordadas aquí también es la de Barcelona, con Carlos Mercenario, la marcha de 50 kilómetros, que es una locura de prueba. Que plata es bastante decente, pero fue la única medalla que se ganó en estos Juegos Olímpicos. Sí, bueno, la marcha, bien lo mencionan todos, ¿no? O sea, México es muy bueno caminando. Pero hay que saber hasta caminar chingón para poder ganar una medalla, una presea de esa categoría. Y México desde 1926 participa en atletismo en categorías de esa índole, ¿no? Entonces sí lo traemos ya bien arraigado, y pues yo esperaría que seguir produciendo este tipo de atletas, pero
bueno, desde Sydney ¿qué fue el que siguiente después de Sydney? Sydney 2000 y luego Atenas fue, 2004. no se ve como que haya reforzado esa parte, ¿no? El equipo mexicano. No, en Sydney 2000 tenemos el caso igual, ¿no? De los más épicos en la historia de México, el de Soraya Jiménez, en la medalla de oro en halterofilia. Pero ya vamos a llegar ahí en un momentito más. Sí. Sí, entonces, ya después de esto, como que México empieza a darse cuenta que todo lo que está veniendo haciendo como que no le sentaba muy bien. Y después de lo que pasa en Atlanta, se replantea del Comité Olímpico una serie de decisiones que nos llevan directamente a lo que ocurre en Sydney 2000. Y que aquí ya se ve el esfuerzo del Comité Olímpico y se ve el esfuerzo con un oro bien cimentado, 2 platas y 3 bronces. Sí, 2 platas, igual muy recordadas, la de Noé Hernández en marcha de 20 kilómetros y la de Fernando Platas en clavados en el trampolín de 3 metros. Noé Hernández, que tuvo un final trágico hace algunos años, muere en una balacera, lo asesinan así tal cual. Y pues Fernando Platas, que igual fue un deportista muy destacado. Soraya Jiménez también, descansa en paz. Falleció hace algunos años, igual con muchos problemas de salud, pero pues es igual como de cierta forma una crítica de lo que le pasa a algunos deportistas olímpicos que terminan sus vidas muy deterioradas, ¿no? Por así decirlo. Totalmente. No hay un seguimiento. Tal vez este tipo de personas pudieran continuar con sus carreras pues dirigiendo a equipos mexicanos para que sigan alcanzando, porque lo que vuelve a pasar es que para Atenas pues se regresa a un número bajo que son 4, ¿no? Sí, después de lo de Sydney, de estas medallas, viene Atenas con 4 medallas, 3 de plata y 1 de bronce. Ahí no se consiguieron ningún oro, que la máxima esperanza en Atenas era Ana Guevara. Todos estaban pendientes de esa carrera. Venía de ganar el Mundial de Atletismo, venía de ser la mejor atleta de 400 metros planos, y llegan los Juegos Olímpicos y le alcanzan nada más para la plata, que de todas formas se le reconoció mucho, pero creo que en ese momento todos nos quedamos con esas ganas de que se llevara el oro, ¿no? Sí, y ya en tiempos que ustedes tal vez recordarán más, que ya es en 2008, pues México vuelve a conseguir 2 medallas de oro y 2 de bronce. Aquí ya se empieza a ver cómo el taekwondo empieza a aparecer, ¿no? Exacto. Sí, ahí con María del Rosario Espinosa, que más adelante lo vamos a platicar, pero se convertiría en esta atleta que gana 3 medallas olímpicas seguidas. Así es, y aquí vamos a hacer un pequeño corte nada más para cerrar con los Juegos Olímpicos, que usted ya va a recordar porque nuestro público es millennial. Sí, es millennial, y pues no se despegue, regresamos con estas últimas historias y con la clausura de los Juegos Olímpicos. Así es. Hemos regresado, amigos. Vamos a cerrar ya el programa con los últimos Juegos Olímpicos que se han vivido: Londres y Río de Janeiro. No vamos a profundizar mucho en Tokio porque todavía, para nosotros todavía no acaban, para ustedes ya fue la clausura ayer. Pero en Londres 2012, unos Juegos Olímpicos donde también se consiguieron bastantes medallas. 8, no tantas de oro como quisiéramos, pero fueron 1 de oro, 3 de plata y 4 de bronce. Así es, en Londres nadie esperaba que se llevaran el oro olímpico. Creo que la selección de fútbol hace uno de los mejores papeles que se le ha visto a la selección a cualquier nivel. Entonces era muy merecido ese oro olímpico, y las disciplinas en las cuales se desempeñaron todas las platas, pues aquí también aparece el tiro con arco, ¿no? Aquí empieza a aparecer también esa pequeña esperanza de atletas que le atinan muy bien a un blanco. Sí, ahí en clavados también Paola Espinosa, ¿no? Con Alejandra Orozco. La de bronce de María Rosario Espinosa, que es la segunda que ganaría al hilo.
Ganó una de oro en Beijing, esta de bronce en Londres, y más adelante ganaría una de plata en Río de Janeiro, ¿no? Que para convertirse en este top de deportistas olímpicos mexicanos. Así es, entonces Londres hizo una muy buena cosecha a México y como es costumbre ya al parecer, después se cae otra vez todo y para Río pues nada más traemos 5. Pues sí, que si ya lo ves a comparación de las de Tokio, pues no está tan mal. Pero en Río de Janeiro se consiguieron 3 de plata y 2 de bronce. Las de plata fueron en atletismo, en marcha de 20 kilómetros, con María Guadalupe González, en clavados con Germán Sánchez. En taekwondo, la medalla de plata de María del Rosario Espinosa. Y después ganarían 2 de bronce en boxeo con Misael Rodríguez. Y en pentatlón moderno con Ismael Hernández. Y que tenía un muy buen reto que México no ganaba otra vez en boxeo, ¿no? Que eso hay que resaltarlo. Se tenía muchas esperanzas en Tokio, ¿no? Y no lo lograron. Y el gran apunte de todo esto es que tal vez empezó a escuchar nombres de mujeres a lo largo de los últimos 20 años de Juegos Olímpicos. Y esto se debe a que en las últimas 16 medallas que ha ganado México en los Juegos Olímpicos, ya contando estas que acaban de pasar en Tokio, de las 16, de las últimas 24 medallas que ha ganado, son gracias a las mujeres. Sí, de hecho, pues ahí justo Soraya, el peso de Soraya Jiménez es ese, ¿no? Que es de no sé si es la primera mujer en conseguir un oro, según yo sí. No, según yo hay 2 en... oro sí es sí, Soraya, oro. Pero medallistas olímpicas en 68, ¿no? Sí. Pero como que no se veía esa disrupción, ya en Sydney 2000, entrando el nuevo milenio, se ve como un cambio de verdad en la mentalidad en la que llevan los deportes las delegaciones olímpicas y le permiten a muchas mujeres participar y les dan un seguimiento y se ve reflejado directamente en el medallero, ¿no? Sí, yo me acuerdo perfecto de esa medalla de Soraya Jiménez y que todos ahí en la secundaria las chicas como que se sentían muy identificadas con que hubiera ganado una chica, ¿no? En este caso Soraya. Y como dices, después de ahí ya viene toda la era de María del Rosario, de Paola Espinosa, de Ana Guevara, que no gana oro, pero sí gana medalla de plata. Entonces hay como ya un peso femenino más notorio, ¿no? En los últimos 20 años. Sí, totalmente. Entonces, si lo ponemos en un balance en comparación con más de 120 años de participación mexicana en el medallero, la participación en Tokio no es tan mala, ¿no? O sea, es una participación que cala en lo medio, en la media, no es la de Múnich, no es la de Tokio, no es todas esas justas en las cuales México nada más se llevó una presea. Se ve mal porque sí llevó una delegación muy amplia, pero al final ganar unos Juegos Olímpicos o ganar en este tipo de nivel, pues es muy complicado. Sí, ahí rápido como un top de deportistas mexicanos que han ganado medallas. Está Humberto Mariles de ecuestres que es el único que ha ganado 2 medallas de oro y una de bronce. Después de ahí ya Joaquín Capilla que ganó una de oro, una de plata, 2 de bronce. María del Rosario Espinosa que ganó una y una, ¿no? Una de oro, una de plata y una de bronce. Y ya después hay una lista de entre medallas de oro, de plata y de bronce, ¿no? Con Rubén Uriza, con Raúl González, con Paola Espinosa, Germán Sánchez, etcétera. Sí, entonces si usted recuerda a alguien más que se nos haya ido a mencionar de todos estos atletas que han puesto en alto el deporte nacional, pues estaría muy bien que nos lo recordara, y si no, pues sabe que también están todas las redes sociales de Shots Antideportivos. Tenemos TikTok, tenemos Instagram, está su canal de YouTube y también nos puede dejar comentarios en Tierra Firme, ¿cómo no? Claro que sí, recuerde visitar las redes de Tierra Firme, nuestras redes que ya aparecieron aquí también todo el capítulo. Este fue el cierre de nuestros capítulos de Juegos Olímpicos. El que sigue ya será de lucha libre porque viene Triple Manía. Así es, entonces ahorita va a venir el hooligan y va a destruir todo nuestro set de Shots Antideportivos. Así que espérenos en otra emisión para que vea el nuevo set que vamos a traer para
pues el capítulo de lucha libre de Triple Manía. Es correcto. Y ya también va a volver a todo un poco a la normalidad. Lucha. Seguramente vamos a terminar hablando otra vez de fútbol. De la América. De la NFL cuando ya empieza a despertar este deporte tan mamón para las licencias en YouTube. Sí, no es un pedo con el deporte en general. A mí me gusta el americano, pero pinches mamones, güey. Se sube así, pinche fragmentito y no, la NFL ya checó que tu video infringe todas las normas. Chica tu madre. Sí, son muy, muy pesados en ese aspecto, pero nos gusta y pues también como siempre recomiéndanos temas, por ejemplo de las participaciones de México salió justo porque pues nos comentaron en YouTube, ahí saludos a Tete Cruz, es correcto, que nos comentó ahí que cuál había sido la mejor participación de México en Juegos Olímpicos. Ahí está, fue en el 68. Y pues nada, si tiene comentarios, alguna sugerencia de tema o algún comentario extra sobre el programa, háganoslo saber y síganos en todas nuestras redes. Así es, cuídense mucho y nos vemos esta misma semana con un tema más de deportes. Exactamente. Bye.